Mis hermanos, vamos a empezar y seriamente vamos a ver qué es, cómo se ve, cómo estar seguros que el Señor nos ha llamado al ministerio. Hermano, ¿esa es la continuación del material que nos estás dando? ¿O es un tema particular? Está aquí en el apunte, pero no está en el apunte que ustedes tienen todavía. No todo cristiano, creo que todos podemos hacer esto, no debe buscar ser un pastor. No es que todo cristiano debe ir a ver si es llamado al pastorado o no. En la iglesia en que yo crecí, era la costumbre que cuando alguien quien ya había hecho la oración de la fe tenía alguna forma de convicción, en ese tiempo se pensaba que era probablemente que Dios le estaba llamando a dedicarse en una forma más dedicada, más firme, más ferviente al ministerio, algún otro tipo de servicio en la iglesia. Eso era como, una vez tiene convicción, repite la oración, y de ahí la próxima vez no puede ser porque no es convertido, sino tiene que ser porque el Señor te está llamando al ministerio. Eso era la idea. Entonces yo pasé por ese proceso porque yo hice esa oración cuando tenía 5 años y me bauticé con 5 años, pero el día 14 de diciembre de 2008 yo tuve otra experiencia de convicción y el líder de jóvenes me expresaba que eso probablemente era la necesidad de dedicarme al ministerio. Entonces eso es lo que hice. Y aunque no era... aunque había muchos problemas con eso, creo que sí era algo muy providencial. Porque aunque no entendía bien el Evangelio, con ese llamado sí empecé a dedicarme a la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Empezaba a leer la Biblia todos los días y así mi vida cambiaba a cierto punto. E incluso fue providencial en la vida de mi padre, quien estaba sufriendo algunas cosas muy grandes. Y de hecho la próxima semana, el 21 de ese mes, él va a tener un ataque de pánico muy terrible que va a resultar en ir al hospital y muchas cosas muy difíciles y por causa de la iglesia. Y según su propio testimonio es porque el Señor me había llamado al ministerio que él seguía y no se rindió en ese momento. Entonces eso... Entonces mi padre decía, si no era porque yo me había dedicado al ministerio la semana anterior, él se hubiera rendido y como retirado del ministerio y nunca más vuelto a hacer eso. Como un ejemplo hacia ti. Sí, quería ser un ejemplo para mí, porque las cosas en la iglesia eran muy difíciles. No estábamos en una buena iglesia en ese momento. Eclesiológicamente, teológicamente, nada. Tristemente, la convicción que tenía en ese tiempo era realmente que yo necesitaba ser convertido. Pero aún así, la iglesia empezaba a darme oportunidades. Y en febrero del próximo año yo prediqué mi primer sermón, con 13 años. En ese tiempo no entendía el llamado ministerial y ni siquiera entendía claramente el Evangelio, pero el Señor empezaba a abrir puertas para que yo enseñe en nuestra iglesia y también en otras iglesias. Y también empecé a hacer estudios bíblicos para mis compañeros en la escuela. Tuvimos una reunión, un estudio bíblico en que unos 35 personas hicieron esa oración de fe. Y fue un tipo de reavivamiento. Incluso sí cambió cosas. Había cierto cambio. No era simplemente hacer esa oración y de ahí seguir igual. Muchos sí cambiaron. Fue solo superficial. Fue solo por un poco de tiempo. Y muchos de esos amigos, incluso mis compañeros que me ayudaban en guiar ese estudio, terminaron en nuestros últimos años del colegio en drogas, en sexo, en otras cosas terribles, en pecado. Pero sí empezaba a estudiar la palabra de Dios y el Señor iba fortaleciendo ese deseo y conocimiento de la palabra. Y eso me ayudó mucho porque fue ese acercamiento
a mi Padre y el estudio de la palabra que el Señor luego va a usar un año y medio después para realmente salvarme. Y con esa salvación el Señor iba fortaleciendo aún más ese deseo de servirle a Él, incluso de hacer misiones, porque como casi todos han expresado, esa idea de que yo he sido salvado y yo quiero servir al Señor, yo quiero sacrificarme para Él, dar mi vida como un sacrificio para Él. Y eso iba fortaleciéndose y también tomando todas las oportunidades que el Señor me daba. Entonces mi historia es un poco distinta a la de otras personas por el contexto teológico en que yo estaba. Y no, aunque en un sentido hice ese compromiso de servir al Señor en el ministerio antes incluso de convertirme, y no es que ese llamado, ese deseo se terminó y de ahí se volvió algo así, simplemente continuaba cuando realmente era convertido, sino con mayor entendimiento, con un verdadero raíz, y en vez de simplemente porque eso es como apacentar mi conciencia, sino ahora yo he sido salvado y yo quiero anunciar eso a otros, yo quiero servir al Señor de ese tipo de corazón, habiendo sido salvado, y en gratitud al Señor por eso. Hay dos aspectos a este llamado al ministerio, como en la regeneración. La regeneración también tiene esos dos llamados, el llamado externo y el llamado interno. Y el ministerio es algo parecido. El llamado interno es ese deseo, capacitación y carácter internos que Dios le da a un hombre de servir a su iglesia en una capacidad más dedicada y formal. Pero ese llamado interno no es suficiente. También necesita el llamado externo. Entonces es un poco diferente a la regeneración, porque el llamado interno es aún más importante que el llamado externo, pero los dos tienen que estar ahí normalmente en un llamado ordinario. Pero en la otra parte es el llamado externo que realmente hace eficaz el llamado interno. Es decir, el llamado externo siendo el reconocimiento de la iglesia. La iglesia local debe reconocer que el Señor ha llamado internamente a un hombre por ver esas capacidades y esos dones que Él tenga de parte de Dios. Un hombre con un llamado interno, pero no llamado externo, no puede estar convencido de su llamado. Si no tenemos un llamado externo, no podemos estar completamente convencidos de nuestro llamado en el momento. Eso no significa que ya nos rendimos porque no hemos sido llamados, sino seguimos preparándonos, cultivando esas capacidades, cultivando esos dones, ejerciéndolos cuando el Señor nos dé la oportunidad para que la iglesia pueda reconocer eso. Porque el verdadero deseo de ese llamado interno no va a permitir que simplemente no tener el reconocimiento ¿cómo está la palabra? Unánime de toda la iglesia ahora me detenga de seguir persiguiendo eso, porque es un deseo ferviente, es un deseo verdadero, genuino, profundo en mi ser, que incluso si hay obstáculos y si tengo que lograr y ganar la confianza de algunas personas que tienen problemas conmigo, yo lo voy a hacer, me voy a esforzar para lograr su confianza. Dios llama directamente al hombre y también le llama a través de la voz colectiva de la iglesia. Los dos llamados son esenciales para un candidato al ministerio. Un pastor no se puede imponer a la iglesia por su llamado interno. Y un pastor no debe simplemente recibir el llamado externo sin un verdadero deseo y convicción personal de que él es llamado a eso por Dios. La llamada bíblica, según un pastor, al ministerio se revela como el llamado interno y el llamado externo. El llamado interno es el Espíritu Santo creando en un hombre el deseo por el ministerio, dotándolo de las gracias necesarias y los dones ministeriales para servir en el oficio pastoral.
El llamado externo es el Espíritu Santo concediendo la sabiduría a la iglesia local para reconocer el llamado interno, apartando al hombre para el ministerio del Evangelio. En esta clase vamos a hablar principalmente del llamado interno. Y vamos a hablar en otra clase sobre la parte externa. Pero antes de llegar a la parte externa, vamos a hablar del llamado interno como esa convicción. Esa convicción, ese deseo y el inicio de esa capacitación para el ministerio pastoral. Y de ahí vamos a hablar en las próximas clases hablando de algunos aspectos de eso. Cultivando una piedad personal, un carácter conforme al ministerio, conforme al llamado al ministerio, nuestra familia y culminando con el llamado externo. Entonces, esa es como un poco la razón, la lógica de esas próximas clases. Aquí tenemos la convicción, ese deseo esencial que el Señor ha puesto en nosotros y vamos a ver cómo cultivando esas capacidades, cumpliendo esos requisitos y de ahí cómo se ve el llamado externo de la iglesia, reconociendo esa capacitación de parte de Dios. Y aquí vamos a hablar de tres cosas: la necesidad de un llamado, las características de este llamado, tanto negativa como positivamente, y concluir con los efectos de un llamado interno al ministerio. Las necesidades, sus características y sus efectos. Es decir, si uno está convencido de su llamado al ministerio, ¿qué produce en su ministerio? La realidad de un llamado interno ha sido común en la historia, pero debido a la necesidad de los dos llamados, externo e interno, algunos han caído en errores en los dos lados. Algunos han enfatizado tanto el llamado interno que les lleva a la frustración y resentimiento cuando una iglesia no les reconoce. Algunos se imponen en la iglesia reclamando un tipo de derecho divino porque han sido llamados. Y me imagino que podemos pensar de muchos ejemplos de eso, especialmente en las iglesias pentecostales. Pero como Robert Dabney dice, la iglesia siempre ha sostenido que nadie debe predicar el evangelio sino aquellos que son llamados por Dios. Podemos defender... Ok, entonces perdí una parte ahí. Entonces, ese es un lado. El otro lado, otros han enfatizado tanto el llamado externo que rechazan la realidad de un llamado interno. Incluso algunos bautistas reformados del día de hoy tienen ese énfasis. Conozco de una iglesia en una parte de los Estados Unidos que sí tiene esa tendencia, que ellos rechazan el llamado interno y solo el llamado externo. Y lleva a frustración de hombres que realmente desean el ministerio y tienen un deseo genuino y quizás tienen buenas capacidades, pero es como rechazan eso y en un sentido no los toman en cuenta. Y la iglesia es la que determina quién va a ser su pastor. Sí, ajá. Aquí también, pero me imagino que ya es como más humano. Si nosotros creemos que sí es así, la iglesia tiene todo el derecho de reconocer y no reconocer. No simplemente porque alguien dice yo soy llamado, la iglesia dice, ok, sirve como el pastor. Y no funciona así. Sí hay una examinación, sí hay una comprobación a través de la voz de la iglesia. Pero me refiero en este grupo, en este lado, es rechazar el llamado interno, que no existe, y solo es el llamado externo. Cuando la iglesia ve a alguien, sin importar sus deseos, sin importar... cuando ve esas capacidades le llama al ministerio y realmente no el llamado interno para ellos es el llamado externo. Y ese es el punto, hay cierta verdad en eso. Debemos tomar con mucha seriedad el llamado externo de la iglesia, incluso encontrar mucha paz, que Dios habla, Dios ha dado sabiduría a su iglesia y podemos descansar en esa sabiduría que Él ha dado a su cuerpo, especialmente un cuerpo bien formado. Pero todavía es importante tener una convicción de que yo estoy aquí, la verdad que yo debo predicar, los deberes que yo debo cumplir son dados a mí, mi responsabilidad de parte de Dios, e incluso de parte de Dios y también mediados a través de la iglesia, pero de Dios mismo. Y yo tengo que rendir cuentas no solamente a la iglesia, sino también a Dios. Y podemos ver esta realidad de un llamado al ministerio
en dos argumentos. En primer lugar, algunos de los títulos de un pastor que implican esa necesidad de un llamado y algunos pasajes que lo enseñan. Entonces, en primer lugar, los títulos del pastor que implican la necesidad de un llamado divino. Y son 4: hombre de Dios, ángel, embajador y mayordomo o administrador. Ese es un sinónimo de la palabra mayordomo usado en la Biblia de las Américas. No lo traduce muy fielmente. En los evangelios, parece que tenían dos grupos. En los evangelios usan mayordomo, en las cartas usan administrador. Para oikonomos esa palabra. Entonces quizás tenían dos equipos diferentes de traducción. En primer lugar, el título hombre de Dios es usado para hablar de los pastores en 1 Timoteo 6:11 y 2 Timoteo 3:16-17. Ese título refiere al oficio pastoral como un oficio de representación distintivamente de Dios. El pastor es llamado por parte de la iglesia, pero no simplemente para la iglesia, sino es un hombre de Dios llamado para la iglesia de parte de Dios, internamente y a través de la voz externa de la iglesia misma. Ese título tiene un trasfondo en el Antiguo Testamento que confirma que tiene una implicación de un llamado divino. Nadie se toma ese título por su propia voluntad. Es algo que Dios mismo le otorga a un hombre por su llamado especial. Por ejemplo, considera algunos de los hombres en el Antiguo Testamento que recibieron ese título. Moisés, en Deuteronomio 33:1, era el hombre de Dios. Varios profetas, eso era un sinónimo de profeta en los libros de Samuel y Reyes. Algunos de los profetas menores, que quizás no se menciona mucho de ellos, o Simaías y esos otros menores que solo menciona algunas veces, pocas veces, también se usa de ellos ese título, hombre de Dios, alguien enviado por parte de Dios para comunicar su mensaje. Otros profetas como Elías y Eliseo recibieron este título. Y David también recibió ese título. Todos hombres con un llamado de parte de Dios. Todos esos hombres de Dios en el Antiguo Testamento son directamente llamados por Dios para ser sus representantes delante de su pueblo. Por lo tanto, cuando ese título se usa de Timoteo en el Nuevo Testamento, implica su llamado a servir a Dios bajo su autoridad y como su representante. Otro título conectado a esto es el título de ángel. Eso solo se usa en el libro de Apocalipsis, cuando en un sentido metafórico y simbólico, Cristo hace referencia a los pastores de las 7 iglesias como ángeles. Habla en capítulo 1 de las 7 estrellas, que son los 7 ángeles o mensajeros de las iglesias. Y de ahí en cada carta está escribiendo a los ángeles de la iglesia, o el ángel de la iglesia. Ese título también implica un llamado divino, porque la persona es llamada y enviada por Dios para proclamar su palabra y guiar a su iglesia. Dios es la cabeza de la iglesia y los pastores de ella son puestos por Él para el cuidado de esas iglesias. Esa idea de ángel es un título de mensajero, alguien que viene en representación de alguien, enviado, llamado y comisionado de parte de Dios. Otro título que requiere un llamado divino es que el pastor es llamado un embajador. Ese título es usado en 2 Corintios 5:20 y alguien quizás diría que Pablo está hablando de sí mismo en esto. Pero él abre la carta diciendo que no es simplemente Pablo quien está escribiendo, sino también junto con Timoteo y otros. Y se lo aplica a sí mismo en otro texto en Efesios 6:20. Un embajador es un mensajero, representante escogido por un rey para enviar su mensaje y llevar a cabo sus deberes en otro lugar. Y así es el pastor también. Es llamado a ser un embajador de Dios para predicar su mensaje, cumplir sus deberes y reflejar su corazón para con los perdidos y su pueblo. Y eso es algo que vemos ahí en 2 Corintios 5. Él es comisionado para cumplir sus deberes de predicar, de llevar a cabo su pacto y aplicar y llamar a los miembros de ese pacto, de anunciar la realidad de reconciliación con Dios y reflejar ese corazón de Dios, que Dios está rogando a través de nosotros que los hombres se reconcilien con Dios.
C.H. Spurgeon habla de ese título de esa manera. O siempre que un hombre se presenta como embajador de Dios, debe esperar el llamado de lo alto. Y si no lo hace así, sino que se precipita en el oficio sagrado, el Señor dirá de él y de otros como él: yo no los envié, ni les mandé, por lo tanto, no aprovecharán en absoluto a este pueblo, dice el Señor. En otro lugar dice, citando 2 Corintios 5, el apóstol dice: ahora bien, somos embajadores de Dios, pero no reside el alma misma del cargo de embajador en el nombramiento que hace el monarca representado. Un embajador no enviado sería un hazme reír. Los hombres que se atrevan a declararse embajadores de Cristo deben sentir muy solemnemente que el Señor les ha encomendado la palabra de reconciliación. Si les dice que esto se limita a los apóstoles, respondo que la epístola no fue escrita solo en nombre de Pablo, sino también de Timoteo, y por lo tanto incluye otro ministerio, además del apostólico. El verdadero embajador es alguien comisionado por Dios directamente para el cuidado de su rebaño y el anuncio de su mensaje. No es un mero salariado, sino alguien verdaderamente comisionado para reflejar el corazón y motivos del gran pastor en su trato con las ovejas. Un mero salariado, quien está allí solo para el dinero, no cuida de las ovejas. Pero los pastores son embajadores y así tienen el mismo cuidado de las ovejas que Dios mismo. Otro título, y el último que vamos a mencionar, es ese de mayordomo o administrador. Y este título es usado de los pastores en 1 Corintios 4, 1 a 2, Pablo, pero también otros. Y también de Tito, en Tito 1:7, cuando habla de los requisitos de un pastor, dice que debe ser irreprochable como un administrador, un mayordomo de Dios. Y 1 de Pedro 4:10 también habla de esos dones de hablar y esos dones de servir como una mayordomía de Dios, que somos mayordomos de Dios. El don y ministerio que los pastores han recibido es una mayordomía directamente recibida por Dios. Son dotados de una medida de gracia, un don específico para poder cumplir esa función en su iglesia, para la edificación de su iglesia. Los pastores reciben su llamado y su oficio de Dios y deben reflejar esa realidad con cuidado y diligencia. Y deben mostrarse fieles en representar a Dios y predicar su verdad. Como Pablo dice en 1 Corintios 4, 1 y 2, dice que no deben pensar de nosotros más allá que ser siervos de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y así, mayordomos deben manifestarse, deben mostrarse fieles, deben ser encontrados fieles. Entonces, ese título implica un llamado anterior, pero también nos motiva a actuar de una manera diligente y comprometida con este llamado. Entonces, esos 4 títulos de hombre de Dios, ángel, embajador y mayordomo implican la necesidad de un llamado. Tienen una conexión tan íntima con Dios y su autoridad y el reflejar a Dios y su mensaje que uno debe solo tomar esa responsabilidad con un llamado de parte de Dios, siendo capacitado y dotado por Él para ese cargo. Pero no solamente lo comunica a través de implicaciones en esos títulos, sino también la Biblia lo habla en una manera más expresa en algunos pasajes. Por ejemplo, en Mateo 9, 35 a 38, Cristo reconoce la necesidad de más ministros para cosechar la mies por salvar a los perdidos y consolar a los abatidos. Pero Cristo no mira a los hombres para proveer esos ministros, sino pide a Dios para que Él, el Señor de la cosecha, ordene a los obreros para labrar en su campo para cosechar su mies. Cristo mismo reconoce que los ministros deben ser llamados, enviados por Dios mismo, que es Dios tiene que levantar esos hombres, capacitar a esos hombres y enviar a esos hombres a la cosecha. Encontramos
el primer ejemplo y el más claro de esto en los apóstoles. Ellos fueron llamados por Cristo, por una dispensación especial, e incluso a través de la revelación especial. Aunque los apóstoles fueron llamados de una manera especial, eso no significa que los pastores deben ser menos llamados por Dios. Aunque no son llamados por una revelación directa como ellos, sí son llamados y puestos en la iglesia por la misma cabeza de ella. Pablo une a los apóstoles y profetas en esa conexión con el llamado y designación de Cristo en Efesios 4, 7, 11. Como esos oficios que Cristo dio en su ascensión a la iglesia, tanto el apostolado como el pastorado son esos dones especiales que Cristo mismo da a su iglesia para el cuidado de su iglesia. Aunque hay muchas distinciones entre los apóstoles, el fundamento de la iglesia, y los pastores de hoy, el hecho de que sean puestos en la iglesia por la misma cabeza es algo que comparten. Ese llamado, esa idea de ser apartado por Cristo mismo para ese oficio de capacitar y de servir a la iglesia, de edificar su cuerpo, es algo que apóstol y pastor tienen en común. Aunque lo hacen con un poco en una manera diferente, uno con revelación especial, otro siendo testigo de esa revelación especial, etc. Pero eso es algo que comparten en común. Eso implica que solo Cristo tiene el derecho de llamar a los hombres para servir a su iglesia. Cristo mismo ama a su iglesia, su novia y su cuerpo, y Él es cuidadoso en solo llamar a ciertos hombres para este oficio. Y la iglesia, por lo tanto, debe ser cuidadosa también en solo reconocer a aquellos que Cristo mismo ha ordenado. Los pastores no son llamados meramente por su propia voluntad, ni meramente por la iglesia, sino por Cristo mismo como un cuidado especial de parte de Él para con su cuerpo. Eso tiene grandes implicaciones para cómo llevamos a cabo nuestro ministerio. Debemos entrar en este ministerio solo cuando Cristo nos ponga ahí. Y debemos hacerlo reflejando su corazón y su cuidado para con su iglesia. Nosotros estamos ahí en la iglesia debido a su amor y cuidado para con su iglesia. Entonces, ¿cómo debemos reflejar ese corazón? Eso es algo implícito en otro título dado a Cristo también. Él es llamado el príncipe de los pastores. Él es el príncipe de los pastores, y siendo así, Él tiene el único derecho para poner a los hombres que van a servir debajo de Él en el cuidado de su iglesia. Y todos los que sirven en esta capacidad tienen que rendir cuentas a Él y recibir su elogio o su condenación de parte de Él, conforme a cómo cuidan de sus ovejas. De hecho, esa realidad que vemos aquí en Cristo es conforme y en cumplimiento de la promesa de Dios mismo en el Antiguo Testamento. Cuando Él habla del cuidado especial que Él va a tener para con su pueblo en el Nuevo Pacto, en Jeremías 3:15, dice: os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. El poner a pastores en la iglesia que miden a cierto estándar y reflejan a Dios es su prerrogativa y su promesa. Dios tiene el único derecho de poner a los hombres en el ministerio sobre su comunidad pactual, y Él lo toma con mucha seriedad. Cuando Cristo toma el rol de cabeza de la iglesia, Él es el príncipe de ella y recibe derecho de parte de Dios el Padre para poder gobernar y organizar su iglesia para su cuidado y santificación en todo este tiempo del ya, pero todavía no. Otro texto que habla de esto, un llamado directo de parte de Dios, es Hechos 20:28. Dice: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. El ministerio pastoral debe ser llevado a cabo con seriedad que fluye de esas dos realidades. En primer lugar, nosotros y nuestro ministerio viene de Él. Nosotros estamos en la iglesia por una dispensación del Espíritu Santo mismo. No nosotros mismos, no de los hombres, sino es el Espíritu Santo que nos ha puesto ahí. Entonces, eso debe transformar, modelar cómo nosotros actuamos y nos cuidamos a nosotros mismos y las ovejas en nuestro ministerio, ¿cierto? Nosotros estamos aquí de parte de Dios, llamados por Él.
Pero no solamente eso, sino en segundo lugar, la congregación a la cual somos llamados es también suya. Es su compra especial, que Él mismo la compró con su propia sangre, y nosotros debemos tratarla con ese tipo de cuidado. Nosotros solo estamos ahí por Él. Y el pueblo a quien estamos sirviendo fue comprado con su sangre. Y Él merece un cuidado especial, un llamado especial y una gravedad y solemnidad en nuestro cuidado, llevándonos a diligencia, fidelidad, sumisión al príncipe de los pastores y amor para con su pueblo. Porque la iglesia a la cual estamos llamados a servir es el producto de su propio amor para con ellos. Y si nosotros vamos a liderarla y cuidarla bien, debemos reflejar su amor para con ella también. Otro texto clave es Romanos 10:15. Romanos 10 habla del medio ordinario a través del cual Dios da fe a los hombres para ser salvados de sus pecados. Y viene a través de la predicación de la palabra. Pero antes de poder predicar, esos predicadores tienen que ser llamados. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Los hombres que prediquen la palabra como el medio ordinario para la salvación tienen que ser llamados y enviados. No solamente el texto lo dice claramente que deben ser llamados y enviados primero, sino también conecta este ministerio pastoral con una profecía de Isaías acerca de un mensajero comisionado divinamente para anunciar las buenas nuevas de Dios. No usa el título de mensajero o ángel que mencionamos anteriormente, pero esa es la misma idea que vemos aquí. Un mensajero enviado por parte del rey, viniendo ahí en medio de la batalla para predicar las buenas nuevas de su victoria, representando al rey en anunciar su mensaje. Entonces, eso es la idea aquí de ese pasaje, ser enviados como un mensajero es enviado por el rey para anunciar las buenas nuevas de victoria. Esa es la meta también del pastor. Y eso es lo que debe hacer con esa comisión de parte de Dios. Otro texto, en el ejemplo personal de Pablo, vemos en 1 Corintios 9, 16 al 17. Dice, porque si yo predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el evangelio. Porque si hago esto voluntariamente, tengo recompensa. Pero si lo hago en contra de mi voluntad, un cargo se me ha confiado. En ese texto, Pablo no está simplemente hablando de sí mismo como un apóstol. No está hablando de ese deber y esa convicción de que puede decir, ay de mí si no predico el evangelio, simplemente como un apóstol. Sino también está hablando, en el contexto está hablando de que la iglesia debe recompensar a los pastores en cosas físicas, porque ellos están sirviendo en cosas espirituales. Entonces está hablando en un contexto general de los pastores de la iglesia y su cuidado para con la iglesia, y la iglesia y su cuidado para con él. Y es en ese contexto que él habla de esa idea de un llamado, porque el pastor está ahí por una carga, un encargo de parte de Dios mismo, y está ahí bajo convicción, en su conciencia atada a este ministerio, y por eso la iglesia debe apoyarle, debe estar al tanto de eso para poder facilitar y recompensar su dedicación a ese llamado que el Señor le ha dado. Entonces él describe aquí cómo se ve una conciencia limpia delante del Señor, que ha decidido servir al Señor de esa manera, con una limpia conciencia. Es esa limpia conciencia que nos lleva a decir cosas así. Ay de mí si no predico el evangelio. Yo puedo decir, ay de mí si yo me voy de Ecuador y no sigo enseñando y sirviendo aquí en la iglesia. Ay de mí. Porque por ahora, en donde mi conciencia está ahora, sería un gran pecado para mí dejar eso. Si no fuera por una providencia clara que lo dejaría clara, sin la ayuda de otros hermanos, por ahora mi conciencia está atada a la obra que estamos haciendo aquí, en esta iglesia. Y yo puedo decir junto con Pablo, ay de mí si no hago esto. Porque mi conciencia ha sido informada por la palabra de Dios, viendo como el Señor ha abierto providencialmente las puertas para que yo esté aquí, haciendo lo que estoy haciendo, capacitándome para hacerlo. Y si no lo hago conforme a como Él lo ha provisto,
yo estaría pecando contra mi conciencia. Estaría pecando contra Dios. Aunque no sería un pecado para otra persona, para mí sí sería un pecado. Y entonces ese es el ejemplo aquí que vemos en Pablo. Eso no es que todos deben predicar el Evangelio y hay de todos si no predican el Evangelio, sino él, en su conciencia, en su convicción de ser llamado de parte de Dios para servir a la iglesia de esta manera, hay de él si él no predica el Evangelio. Hay de él si no cumple su ministerio que el Señor le ha encomendado. Y esa es la idea de un llamado al ministerio. Debido a este llamado divino, la iglesia debe reconocer y recompensar para que el hombre así llamado pueda hacerlo sin preocuparse por las cosas de esta vida, sin tener que ser desviado de su misión, de su convicción. Los otros textos enseñan la necesidad de que cada ministerio inicie en Dios. Pero aquí vemos un ejemplo personal de cómo eso se ve en una persona con la resolución y dedicación de cumplir su llamado con una limpia conciencia delante de Dios y los hombres. A la luz de ese texto y la otra evidencia escritural, un autor, J.H. Thornwell, James Henley Thornwell, dice: Nos parece que la doctrina clara y autorizada de las Escrituras es que una convicción sobrenatural del deber, obrada por la acción inmediata del Espíritu Santo, es un elemento esencial en la evidencia de una verdadera vocación al ministerio. Los hombres no son conducidos al oficio pastoral como son inducidos a elegir otras profesiones en la vida. Son atraídos, como un pecador es atraído a Cristo, por una obra poderosa e invencible del Espíritu. El llamado de Dios nunca deja de ser convincente a los hombres que se les hace sentir que una desgracia está sobre ellos si no predican el Evangelio. Entonces, resumiendo, vemos en estos pasajes, Mateo 9, 38 a 39, Jeremías 3, 15, Efesios 4, 7 a 11, Hechos 20 a 28, y Romanos 10, 15 y 1 Corintios 9, 16 a 17 hablan de una necesidad de un llamado de parte de Dios. Eso junto con los títulos usados de los pastores que implican esa realidad también. Entonces, habiendo defendido bíblicamente esa idea de un llamado al ministerio, veamos sus características. Pero antes de ver esa, quiero solo hacer un comentario aquí. Es por qué es importante ver que eso es una realidad bíblica. Si alguien debe ser llamado al pastorado, ¿por qué es importante estar convencidos de eso? Si es que es bíblico. ¿Cuál sería una consecuencia si decimos esto, pero no es algo bíblico? ¿Cuál sería la consecuencia? Atar la conciencia a la doctrina humana y no a la palabra. Sí, estaríamos agregando otro requisito más fuera de la Biblia al ministerio pastoral que Cristo nunca requería. Y claro, no estamos diciendo que tiene que verse de esa manera, tiene que ir en esos pasos, porque siempre va a ser diferente. Pero creo que esa convicción de que el Señor me ha capacitado, me ha llamado a hacer esto, es importante para todo pastor. Y yo creo que esa es la idea de ese deseo ferviente que describe, esa aspiración que habla en 1 Timoteo 3. Ok, entonces ahora sus características. En primer lugar, negativamente. ¿Cuáles son, que no son las características de un llamado al ministerio? En primer lugar, el llamado interno del pastor no es recibir una revelación directa de Dios. No es una señal, no es una visión, un sueño o algún otro tipo de comunicación divina directa que nosotros somos llamados a ser pastor de cierta iglesia. Pero eso es un error muy grave y muy común. En primer lugar, creemos que esta manera de revelar la voluntad de Dios ha cesado. En segundo lugar, tiene consecuencias muy graves para el pastor y la congregación a la cual sirve.
Un llamado así puede hacer que uno piense demasiado de su propia capacidad y su propio mensaje y piense que tenga un derecho de predicar algo que no es realmente de parte de Dios. Incluso algunos, pensando ser enviados por un ángel de los cielos, pueden predicar otro evangelio. Además, a veces resulta en que la persona piensa que tiene un derecho divino de gobernar y mandar en la iglesia, cosas que no son realmente de Dios o su palabra. Si su llamado viene de un llamado fuera de la Biblia, ¿por qué vamos a esperar que su enseñanza también fluye completamente de la palabra de Dios? Si él está ahí por un sueño que recibió, ¿qué le impide de ver más sueños que le hacen cambiar el evangelio? Que le hacen cambiar cómo la iglesia debe gobernarse, cómo Dios nos ha mandado en su palabra. Pone su ministerio sobre un fundamento que no es la palabra de Dios. También él siente un derecho divino independiente del llamado externo, independiente quizás de su propio carácter y sus propias capacidades, sino él ha sido llamado por un engaño, un tipo de revelación directa, y así se ha engañado de esa manera. Por el otro lado, otros hombres que son verdaderamente llamados al ministerio pueden luchar, porque ven y son enseñados, quizás en ese contexto, de que el pastor solo es el que es llamado por una revelación directa en un sueño. Y cuando alguien verdaderamente llamado no tiene este sueño, puede luchar mucho con una certeza si él debe servir de esa manera. O si está sirviendo y no ha recibido eso, quizás lucha con una culpa de pensar que está ahí ilegítimamente, porque no ha sido ese tipo de llamado milagroso y divino. Si un pastor cree que debe tener esto antes de ser pastor, pero no lo ha recibido todavía, puede llegar a la conclusión que no es llamado cuando realmente es, por su falta de entendimiento acerca de la naturaleza del llamado y no la falta de un llamado genuino. El llamado interno tampoco es la imposición de otras personas. Muchas veces un hombre siente llamado al ministerio, pero realmente es algo impuesto en él por otros, por otro pastor, por un amigo, por una necesidad o por sus familiares. En los Estados Unidos es común que los padres quieren que sus hijos sean predicadores. Especialmente en el sur, cuando todos van a la iglesia, todos son cristianos. Pero, hermano, aquí los pastores muchas veces ponen a sus hijos para que también sean pastores de la iglesia a las cuales ellos están pastoreando. Quizás alguien viene de una familia de predicadores, como en mi caso. Mi padre es pastor, mi abuelo es predicador, y entonces hay como esas familias que tienen un legado de pastor, y entonces hay esa expectativa de que los hijos van a seguir sus pisadas, aunque no sean llamados o no al pastorado. Pero eso no es necesariamente un llamado al ministerio. Simplemente, eso quizás es algo que el Señor puede usar para ir capacitando a esa persona, poniendo esa disposición en la persona, viendo ese ejemplo y modelándose conforme a ese ejemplo. El Señor puede usar eso. Pero simplemente ser el hijo de un pastor no es un llamado al ministerio. Aunque muchas veces lo pensamos. Nosotros no, pero la iglesia. Usted tiene esa idea del Antiguo Testamento, ¿no? De que los sacerdotes tenían una herencia. Exacto, esa línea sacerdotal, sus hijos también. Sí, a veces. Aún eso se ve también en la iglesia carismática. Sí. Sí, así es. Y a veces tenemos la idea, los padres y los abuelos y tienen esa idea de que mi hijo, mi nieto, no está realmente sirviendo al Señor si no es pastor. Porque es como, hacemos esa distinción. Aquí son los que sirven al Señor, aquí son los demás. Y queremos que nuestros hijos sirvan al Señor. Entonces los vamos a empujar hacia el ministerio pastoral en vez de ver, cuáles son sus dones, cuáles son sus capacidades. Porque yo sé que si es un cristiano, es llamado a servir al Señor. Y no necesariamente como un pastor. Y está bien no ser llamado al pastorado. Porque ser creyente significa que tú eres importante para el cuerpo. Pero muchas veces pensamos que solo el pastor es importante para la iglesia. Solo el pastor es llamado a servir a Dios y todos los demás no están ahí. Asisten nomás. También
un pensamiento que radica de ahí es que la gente cree que el pastor es el último rango al cual uno puede llegar. Como que si la iglesia, eres creyente, eres maestro y ahora finalmente eres pastor, como que el más importante. Entonces los padres quieren guiar a sus hijos a que sean pastores por esa razón. Sí. Y de ahí sienten ese orgullo de que, qué bueno, mi hijo está sirviendo al Señor, está... Ministro de alabanza. Y hay muchos hijos de pastores que están frustrados. Sí, por eso, por esa los padres expectativa. los obligan prácticamente a seguir ese mismo... Sí, en vez de, como dije en la escuela dominical este domingo, es como padres, nuestra meta no es imponer en nuestros hijos nuestra visión para ellos, sino reconocer que Dios tiene un plan para ellos, los ha capacitado, los ha diseñado de una manera distinta. Y mi responsabilidad es conocerles y guiarles para poder llevar a cabo esos talentos y capacidades que Dios les ha dado para su gloria, para poder servir en la mejor manera posible, conforme a las capacidades que Dios les ha dado. Normalmente eso resulta en alguien que esté en el ministerio, sin los requisitos, sin las capacidades, sin el deseo, y esté ahí por una imposición de su propia conciencia o una imposición en la iglesia misma. Eso resulta en un ministerio muy frustrante, que muchas veces va a ser sin fruto, sin vida, y a veces termina en un fracaso gigante. Tampoco el llamado ministerial debe ser equivalado con un deseo de tener un oficio en la iglesia, de dinero ni de gloria personal. Es cierto que la iglesia debe recompensar económicamente a su pastor, debe darle honor, pero eso debe ser muy lejos de las motivaciones que hacen a alguien buscar el ministerio pastoral. Pero tristemente, muchos pastores sirven su oficio simplemente porque querían ese título, querían el sueldo, querían esa reputación. Querían construir su propio ministerio y tratan al ministerio como una carrera en la cual la única meta es éxito, y éxito en términos de dinero o seguidores. Eso es una tentación para todo pastor, pero la tentación empieza desde el inicio. No es que debemos cuidarnos cuando ya somos pastores, sino incluso en cultivar ese deseo para el pastorado. Debemos cuidarnos de buscarlo con esos fines. Muchos empiezan sus ministerios ya habiendo caído en esa trampa del enemigo. Antes de llegar a poder predicar su primer sermón, ya están atrapados por esa tentación de buscar gloria personal, una reputación, simplemente un título en la iglesia o el dinero que le acompaña. Para muchas iglesias, la tentación al dinero realmente no está ahí, porque en nuestro contexto hay muchas iglesias que son pobres y no tienen para sustentar mucho, y a veces el ser pastor va a ser una vida de sacrificio. Pero especialmente en las iglesias pentecostales, que son mega iglesias, esas son sus tácticas pragmáticas para cómo construir una buena iglesia, cómo crecer una iglesia. Y de ahí empiezan a hacerlo con esos fines. Quizás no somos grandes ahora, pero con mis tácticas podemos llegar a ser grandes. Y yo puedo recibir un sueldo muy cómodo. Entonces, no es decir que recibir un sueldo cómodo es malo, sino es dónde está nuestro corazón, dónde están nuestras motivaciones. Somos llamados porque no podemos hacer nada más y pensamos que ser pastor es fácil y podemos lograr un buen sueldo de ahí, o porque en verdad queremos servir al Señor y estamos convencidos que Él nos ha capacitado y llamado a hacer esto. Finalmente, el llamado al ministerio no es meramente un llamado a predicar. Aunque creemos que hay hombres dotados y llamados por Dios, e incluso deben ser reconocidos por la iglesia para poder predicar sin tener el oficio pastoral. Nuestra confesión de fe hace esa distinción, que aunque los pastores son principalmente encargados con el deber de predicar, pero no es limitado explícitamente o únicamente a ellos, sino a otros también dotados por Dios para poder predicar la palabra. Y la iglesia debe animar a esas personas para cultivar ese don. Entonces hay un llamado aparte, pero nosotros estamos hablando del llamado al ministerio pastoral. Pero muchos equivalen esos dos, no hacen la distinción y dicen, yo soy llamado a predicar y llamado al pastorado, pero realmente solo quiero predicar.
Entonces yo digo, yo soy llamado a ser pastor, pero mi deseo es simplemente predicar y no hacer la otra parte de ser un pastor, cuidar de almas, de invertir en las almas de las personas y poder dar consejos, de poder ser un buen ejemplo, de ser líder en ese sentido. El pastor es llamado por el príncipe de los pastores para el cuidado de su iglesia. Claro, la predicación es una manera clave en ese cuidado, pero no es la única manera. Pablo habla de un ministerio de la palabra pública y también un ministerio de la palabra en privado. Y el pastor debe tener los dos. El ministerio de la palabra público y privado y una vida de oración. Y muchas veces podemos pensar, yo soy llamado al ministerio y mi visión de eso es yo predicar todos los domingos. Cuando es mucho más que eso. Ser pastor es más. Entonces eso debe tomarse en cuenta en examinar nuestro llamado. A veces nos examinamos simplemente en base de esos dones ministeriales de poder predicar. Y está bien, porque eso sí es parte de... Está bien examinar eso, y debemos examinar eso, porque eso es parte de los requisitos. Pero también debemos examinar cómo nuestros dones para liderar, para mostrar amor y cuidado para con otros, para con los que están debajo de nosotros. Y yo creo que esa es la idea de por qué la familia del pastor es tan importante, porque es allí donde él está ejemplificando eso. Es donde él está ejercitando eso antes de llegar a ese oficio en la iglesia. Entonces, nuestro deseo, si decimos que soy llamado al ministerio pastoral, nuestro deseo no debe ser simplemente para predicar, sino de cuidar de almas a través de la predicación y a través de un cuidado íntimo de ellos. Debemos querer oler a oveja. Positivamente, podemos decir que el llamado al ministerio viene a través de la palabra de Dios. No es de una revelación directa, pero sí es de una revelación especial. Escuchen eso. Yo soy llamado al ministerio por una revelación especial de Dios. No una revelación divina directamente a mí, sino una revelación especial que Él me ha dado en su palabra. Y eso no significa que hay un texto ahí que ustedes nunca han leído que dice Taylor Wells debe ser pastor, sino es ver esos principios de la palabra de Dios acerca del cuerpo de Cristo, acerca de la naturaleza del ministerio pastoral, acerca de la naturaleza de un corazón renovado, de querer servir al Señor y sacrificarse por el Señor y usar su vida o su muerte para el Señor, porque somos suyos. Y como Él ha capacitado a cada miembro de su cuerpo en una manera especial para servirle, y debemos buscar hacerlo lo mejor posible. Conforme a esos principios, yo estoy convencido, habiendo examinado a mí mismo, que el Señor me ha llamado a esto. A través de los principios y instrucciones y guía de la palabra de Dios, y no simplemente porque yo vi una señal en los cielos. Dabney lo describe de esa manera. ¿Cuál es entonces el llamado al ministerio evangélico? Antes de intentar responder a esa pregunta, protestemos contra las nociones vagas, místicas y fanáticas de un llamado que prevalecen en muchas mentes, fomentadas, lamentamos admitir, por una enseñanza no muy poco bíblica de los cristianos. La gente parece imaginar que debe oírse alguna voz, o sentirse alguna impresión, o darse algún impulso al alma, apenas se sabe qué o de dónde, que ha de obligar al hombre a entrar en el ministerio sin una deliberación racional o bíblica. Si esta fantástica noción no se lleva a cabo, como no es probable que suceda, excepto entre aquellas personas de imaginación febril, que son las que menos tienen que ver con el púlpito, el joven cristiano se ve alentado a concluir que está exento. Que el joven piadoso se haga esta sencilla pregunta: ¿hay alguna otra expresión de la voluntad de Dios que se nos haya dado excepto la Biblia? ¿Dónde más nos autoriza Dios a buscar información sobre que cualquier deber? El llamado al ministerio entonces se encuentra como el llamado de cualquier otro deber en las enseñanzas de la palabra revelada de Dios. El Espíritu Santo ha dejado de dar revelaciones directas. Ahora no habla a ningún adulto racional por otro medio que no sea su palabra, aplicada por su luz de gracia al entendimiento y a la conciencia.
Esperar otra cosa de Él es superstición. Mientras que el llamado de los profetas y apóstoles fue por revelación especial, el del ministro del Evangelio puede ser calificado como un llamado escritural. ¿Qué es entonces un llamado al ministerio evangélico? Respondemos que es una expresión de la voluntad divina de que un hombre predique el Evangelio. A esto le sigue otra pregunta. ¿Cómo da Dios ahora a un hombre esa expresión de su voluntad? Respondemos que lo hace así, iluminando, influenciando la conciencia, el entendimiento del hombre y los de sus hermanos cristianos, para que comprendan las verdades bíblicas y las circunstancias y calificaciones en él mismo, que razonablemente señalan la predicación como su trabajo. Entonces, esas dos partes, viendo los principios bíblicos y las circunstancias y calificaciones de la persona, para ver, razonablemente conforme a lo que la Biblia revela acerca de las responsabilidades del pastorado, la naturaleza del pastorado, este hombre es llamado al trabajo de predicar el Evangelio. El llamado pleno y seguro al ministerio es pronunciado por el Espíritu Santo, tanto al candidato mismo como a la iglesia. En medio de su expresión es el trato de Dios con el candidato y los principios de las Escrituras escritas. Aunque no esperamos un llamado celestial, como el que recibió Pablo o los otros apóstoles, pero sí acudimos a la revelación especial de Dios para nuestro llamado al ministerio. La Biblia nos ha dado los principios y la revelación divina suficientes para poder entender el ministerio pastoral, la naturaleza de la capacitación y llamado espirituales a este oficio, para que el hombre y la iglesia puedan examinar si realmente es llamado o no. Y como ejemplo, Dabney resume algunos de esos principios. Ya lo he hecho, pero aquí son algunos de suyos. Que a Dios le place salvar a los que creen por la locura de la predicación. Que todo hombre está obligado a prestar a Dios mayor servicio y amor que sus circunstancias y capacidades admiten. Que no somos nuestros, pues hemos sido comprados por un precio, y por tanto debemos glorificar a Dios en nuestros cuerpos y espíritus que son suyos. Que ya sea que comamos o bebamos, o que hagamos a quien se le permite a cualquier cosa, debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. Que la obra de aquel a quien se le permite predicar el Evangelio es la más excelente de todas. Y que todo cristiano ha sido redimido de su pecado y de la muerte por el Salvador con el único propósito de que sea y haga aquello con lo que pueda glorificar mejor a su Señor. Entonces, esos principios de que el ministerio pastoral es importante, es algo que Cristo ha mandado, ha establecido y ha capacitado a todos sus miembros con una función específica en su iglesia, y debemos buscar glorificar al Señor y servir a nuestro Señor de la mejor manera posible, conforme a todas las capacidades que Él nos ha dado. Y debemos buscar conocer nuestras capacidades y llevarlas a cabo con todo nuestro esfuerzo, como un sacrificio delante de Él. En esencia, la Biblia revela que todo cristiano es llamado por Dios para vivir para su gloria. Y también revela que cada cristiano ha sido dotado y capacitado espiritualmente por Cristo y el Espíritu Santo para poder servir a la iglesia en una manera específica. Y también nos revela que el pastor es uno de esos dones. Nos revela que los cristianos deben buscar servir al Señor fielmente, conforme a la medida de la fe y dispensación de gracia particular que han recibido. Por lo tanto, debido a que 1 Corintios 12, 1 Pedro 4 y Efesios 4 ponen al ministerio pastoral en el contexto de los dones espirituales dados por Cristo y el Espíritu a la iglesia, debemos examinar ese llamado a la luz de esos principios y hacer una humilde autoexaminación para poder determinar si realmente somos llamados al ministerio pastoral o no. Romanos 12:3 nos da el principio clave aquí, donde dice: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Todo cristiano ha recibido de la gracia de Dios y debe buscar ofrecer toda su vida a Dios como un sacrificio agradable. Y esto claramente se ve como una vida piadosa, pero también como una vida que cumple con los talentos, capacidades y gracias especiales que Dios le ha consignado a cada persona. Entonces, hay una realidad general
que todo cristiano glorifica a Dios, ofrece su vida como un sacrificio en una manera común a todos los creyentes. En amor, en obediencia, en sumisión a las autoridades por encima de él, como el resto del capítulo 12 y 13, viviendo en paz, viviendo honestamente, no retribuyendo o reivindicándonos. Esos otros principios que habla allí en el resto, no siguiendo la inmoralidad sexual. Esas son cosas comunes a todos los creyentes. Pero también parte de ese sacrificio agradable y racional que ofrecemos al Señor es examinar esas capacidades y dones que Dios me ha dado, esa medida de fe que Él me ha dado, humildemente examinándome, no pensando más ni menos de lo que Él me ha hecho. Y Él me ha dado. Y de ahí, conociendo mis capacidades que Él me ha dado en esa medida y dispensación de gracia, cumpliéndolo para el bien de su cuerpo y su gloria, conforme a como Él me ha dotado. El poner el llamado ministerial en ese contexto de los dones espirituales y la Biblia nos recuerda que no hay vergüenza en no ser llamado al pastorado. No es algo vergonzoso ser llamado a otro servicio en la iglesia. Dios mismo ha soberanamente designado a algunos para este oficio, pero ha llamado a cada creyente a servir a su iglesia de alguna manera. Simplemente porque uno no es llamado a ser pastor, no significa que no sea importante para la iglesia. El pastor y cada creyente debe recordar esta verdad. El pastor debe recordarlo, pero no enorgullecerse por encima de los demás, pensándose mejor que ellos. Porque en verdad es una medida de fe y gracia designada soberanamente por Dios. No es por él mismo, sino es por la gracia de Dios. Y la iglesia debe recordarlo para poder reconocer apropiadamente a los hombres así llamados. Y también a no frustrarse y pensar que no puede servir a la iglesia si no puede ser pastor. Como describimos antes. Podemos llegar a ese punto de decir, los pastores sirven a Dios y los demás tienen que hacer las cosas seculares. Pero todo creyente es llamado y capacitado por Dios para servir a la iglesia de alguna manera. Y debemos conocer cómo nos ha llamado y cumplirlo con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra diligencia. Y no hay honor en ser brazo en vez de pierna. No hay vergüenza en eso. Todos son necesarios. Todos dependemos los unos de los otros. Incluso el pastor depende de los otros miembros. Y debemos entender esa realidad para no buscar ese llamado con un tipo de orgullo o pensar que esa es la única manera que yo puedo servir al Señor y todos los demás son ilegítimos o inválidos o de poco honor, sino reconociendo el honor de cada oficio, cada función. Eso me ayuda, porque yo quiero examinarme y ver, ¿soy llamado al pastorado o no? Y si yo llego a la conclusión que no me desmayo. No me avergüenzo, porque yo digo, está bien. Porque el Señor sí me ha dado gracia, sí me ha dado una medida de fe. Y yo quiero ser fiel en lo que Él me ha dado. Si es de dar, yo quiero dar con toda gratitud, con toda diligencia. Si es administrar, yo quiero hacerlo bien. Si es mostrar misericordia, lo voy a hacer con toda compasión. Y eso es lo que sigue diciendo en el texto. Entonces, cada creyente, eso es algo muy importante que debemos entender. La vida cristiana consiste en dos cosas. Esa realidad que nos hace unidos con todos los creyentes. Nuestra identidad como hijos de Dios. Compartimos una identidad con todos los creyentes que nos hace unidos, completamente unidos, coherederos en el mismo nivel. Mujer, hombre, esclavo, maestro, no importa. Todos somos iguales en esa parte. Pero al otro lado, y esa identidad produce cierta responsabilidad, cierto carácter. Si somos hijos de Dios, eso debe manifestarse de cierta manera, siendo santos, siendo humildes, siendo amorosos, produciendo los frutos del Espíritu Santo. Pero por el otro lado, somos distintos. Tenemos capacidades, tenemos historias, tenemos personalidades, tenemos dones distintos los unos de los otros, que nos hacen distintos. Y la iglesia necesita esa diversidad. Tiene unidad, pero también tiene diversidad. Y la iglesia necesita de un cuerpo diverso. Entonces, las responsabilidades de un creyente no son como
corte galletas. No es que todo creyente su vida debe verse de la misma manera. Sí, en esa parte esencial. Sí, en esa obediencia esencial de santidad, de evitar la inmoralidad sexual, de no mentir, de esas cosas conforme al el carácter de un hijo de Dios. La ley de Dios, los frutos del Espíritu Santo. Pero también su vida y sus responsabilidades y su obediencia debe ser conforme a esta parte distinta de quien es también. Y a veces nosotros nos olvidamos eso y así caemos en no cumplir bien con el rol del pastor. Porque el pastor es llamado, según Efesios 4:7 a 12, a capacitar a la iglesia a poder llevar a cabo bien, no solamente su vida aquí, general, de piedad. Eso sí, claramente, eso es importantísimo, porque ese es el fundamento de poder cumplir eso bien. Pero yo necesito los dos si yo voy a realmente cumplir lo que Dios me ha mandado a hacer. Dios me ha diseñado en una manera distinta, en un lugar distinto, con capacidades distintas, tanto naturales como espirituales. Y yo debo obedecerle y usar eso para su gloria. Y mi servicio, mi culto racional, se puede ver distinto al mismo culto ofrecido por otros, al mismo nivel. El mismo compromiso, la misma dedicación en mí puede verse diferente a esa dedicación en alguien más. Porque yo tengo capacidades, dones, gracias diferentes a otros. Yo tengo una medida de fe diferente a otros. Entonces, si alguien quizás no está predicando, no está haciendo lo que yo estoy haciendo, eso no significa que es un mal cristiano. Porque él tiene una capacidad diferente, tiene una función en el cuerpo diferente. Y quizás él está haciendo su parte mucho mejor que lo que yo estoy haciendo. Pero porque lo suyo quizás no es tan público, no tan visible, se pasa por alto. Pero yo debo reconocer que yo necesito de su trabajo. Y como su vida obediente se ve, quizás sea diferente a como mi vida obediente se ve. En ese sentido completo de cumplir no solamente la parte de yo soy un hijo de Dios y eso tiene cierta implicación. Y de hecho esa es la parte más fundamental de nuestra piedad, nuestra santidad. Pero junto con eso son ciertas responsabilidades y deberes específicas a quien yo soy como una persona distinta, un miembro distinto de ese cuerpo, capacitado para cumplir una función específica que quizás no sea la misma función que todos los demás miembros. Bueno, un poquito una pregunta de este tema. El pastor está llamado también a poder identificar estos dones específicos, diferentes de los miembros, y también poder que los pueda, el pastor pueda hacer que este miembro pueda utilizarlo con más dedicación, de una mejor forma para la gloria del Señor, ¿no es cierto? En el sentido de que no es que el pastor le asigna, sino el pastor le guía en hacer ese tipo de análisis, autoexaminación humilde de ver, okay, cuáles son realmente los dones y capacidades que Dios me ha dado. Entonces, guiándole a ver esa capacidad de parte de Dios. Entonces, no en el sentido de que es el pastor que tiene esa responsabilidad únicamente, y cada pastor quizás tiene un nivel distinto de discernimiento en eso, pero sí el pastor debe guiar a la iglesia, identificar y usar esos dones específicos que tiene para el buen funcionamiento de todo el cuerpo. Esa es la idea. Sí, entonces, eso es parte del rol del pastor. Guiar a la iglesia, identificar y usar sus dones que ha recibido. Incluso Romanos 12 es un ejemplo de Pablo haciendo eso. Él está guiando a los miembros de Roma a hacer eso, a reconocer sus dones y llevarlo a cabo, como sigue diciendo. Dice, pues así como un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. Tenemos una unidad porque somos unidos a la cabeza. Pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos
Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. Entonces, es como, noten cómo la vida de cada miembro se ve diferente. Todos son llamados a dar. Todos son llamados a dar testimonio del Evangelio. Todos son llamados a servir. Todos son llamados a mostrar misericordia. Pero hay una realidad en que hay algunos dotados de una manera especial para cada una de esas áreas. Para ser ejemplar en esas áreas. Para ser una parte esencial que aunque todos los demás están fallando, ese hermano no. Ese hermano está dedicado a esa parte. Para asegurar que se esté haciendo. Incluso siendo un ejemplo para los otros, para cumplir su parte en eso. Pero su vida se ve dedicada a esa parte, esa función que el Señor le ha dado. Entonces hay algunos, todos somos llamados a servir, pero los diáconos deben superar, deben ser ejemplo para todos los demás en ese servicio. Porque tienen una responsabilidad, un llamado especial de parte de Dios para hacerlo. Hermano, si el pastor también necesita estos miembros, quiere decir que el pastor muy probablemente no pueda hacer esa labor, no porque tal vez no quiera, sino porque está dedicado a otros. Sí, posiblemente. O también podría ser porque el pastor no está, o sea, no se le ha sido dado tal vez esos dones o esas capacidades para poderlo hacer, así como los sí, o está quizás no cumpliendo completamente, o quizás va lento en ese proceso de guiar a la iglesia a ver eso. Porque podemos incluso en nuestro propio ministerio fortalecer esas convicciones de que es el pastor que realmente sirve a Dios. Y como hacemos que todos sean dependientes de nosotros, en vez de guiarles a cumplir con su propio servicio y su propia función en la iglesia. Me preguntaba en el sentido de que el pastor, ¿cómo debe de ser visto? Como una persona que hace todas esas cosas de una manera perfecta y ejemplar, o debe ser visto como el pastor también que también tiene sus debilidades, sus falencias, sí, y que el otro miembro lo pueda ayudar al pastor también en esa parte. ¿Cómo debe ser visto? Eso, lo segundo. Porque el pastor, aunque es llamado a capacitar a otros, no significa que él es como es superdón, que tiene todas las funciones de todos los otros miembros. No es que hay algunos miembros que tienen todos los dones y algunos con solo algunos. Pero incluso el pastoral es un don específico. Sí tiene algunos de esos de administrar, de servir, de mostrar misericordia. Esos son partes del ministerio pastoral. Pero hay otros miembros también dotados de esa manera. El pastor también debe estar ofrendando, dando a otros. Pero quizás no de la misma manera que alguien que está llamado expresamente a eso. Incluso, quizás hay otros que van a ser mejores ejemplos de eso que él. Y eso está bien, porque eso es su función. Es su función ser el que da, el que muestra misericordia. Incluso quizás puede mostrar esas falencias en el pastor para motivar al pastor a seguir aprendiendo de ellos y siguiendo su ejemplo en eso. Y su responsabilidad no es ser el superdón, sino cumplir sus responsabilidades con una limpia conciencia y también guiar a los otros miembros a funcionar bien. Porque como si nosotros tenemos esa idea de que todos depende de nosotros, sí, claro, va a ser fácil que nosotros terminemos con todos los deberes. Sí. Tenemos que hacerlo todo. Nosotros cantamos, nosotros predicamos, nos gastamos completamente cuando no es necesario. Quizás por un tiempo, cuando la iglesia está muy madura y está creciendo, y no hay esos miembros al punto en que pueden ejercer bien esas funciones. Pero eso no debe quedarse ahí mucho tiempo, porque no es convertirse y de ahí pasar cierto tiempo y de ahí tiene una función, o como gana una función en la iglesia. Ser unido a la cabeza es ser unido al cuerpo. Y debemos, como de una, estar empezando a guiar a la iglesia a servir de esa manera. Y no... Muy frecuentemente se ve algo así, muy superficial, muy mecánicamente, como, ahora eres un creyente, ahora dirige la alabanza, ahora
cumple este ministerio, dirige a los hijos, a los niños en la escuela dominical, hacer algo así. Pero eso no es la idea. Es sino guiar a esa persona a ver sus capacidades, a guiar a esa persona a ver las necesidades que él ve en la iglesia. Y ver que quizás el Señor está capacitándole a ver esas necesidades, porque Él es el miembro para poder suplir esas necesidades. Y eso es una parte importante, de ver, la iglesia necesita esto. Entonces yo quiero suplir esa necesidad. Y eso es importante. Entonces, el ministerio pastoral se encuentra en ese contexto de los dones espirituales y las escrituras. Porque las escrituras son las que nos guían en discernir esos dones espirituales. Un llamado ministerial que fluye de la revelación divina en las escrituras tiene la misma seguridad y certeza de un llamado de revelación directa. Y también la misma autoridad porque es la palabra de Dios. Pero el examinar el llamado de esa manera tiene una gran ventaja. En primer lugar, nos da un estándar absoluto y divino para la examinación de nuestro propio llamado o el llamado de otros hermanos en nuestra iglesia. No estamos haciéndolo según nuestros propios estándares, sino, veamos los principios de la Biblia, veamos las capacidades de un pastor en la Biblia, y de ahí comparamos para ver si usted cumple con eso, o si yo cumplo con eso. Entonces tenemos una barra de medir firme, que es la regla que podemos usar para medir, y ver si cumple los requisitos, si tiene las capacidades que la Biblia describe de un pastor. Y entonces la iglesia debe reconocer eso. Entonces da a la iglesia y el pastor, o ese hombre que desea el ministerio, una regla divina y autoritativa para cómo verse, cómo examinarse. No tenemos que buscar señales ni esperar una voz de los cielos, sino comparamos al hombre con lo que vemos en las Escrituras. Además, nos recuerda de la verdadera autoridad del ministerio. Como dijimos, para los hombres que encuentran su llamado en la revelación directa, muchas veces su ministerio son caracterizados por una salida de la autoridad de la palabra en lo que dicen o hacen. Empiezan en su propia autoridad y terminan en su propia autoridad, porque no es atada a la palabra de Dios. Pero cuando un hombre es convencido de su llamado por el Espíritu obrando en la palabra, todo su ministerio puede seguir en eso. Claro, a veces somos inconsistentes, pero eso es una buena base. Si mi vida, si mi ministerio es una obra de la gracia de Dios, por el Espíritu, a través de la palabra, eso es exactamente lo que mi ministerio debe ser también. Todo mi ministerio debe ser eso, la obra de la gracia de Dios a través del Espíritu en su palabra. Y debe empezar así también. Entonces nos da un buen inicio. Entonces desde el inicio hasta el final es la obra de la gracia de Dios a través de su Espíritu obrando en la palabra. Incluso la examinación para eso es así. Entonces tomemos unos minutos y de ahí podemos seguir. Vamos a ver, entonces, ¿cómo se ve ese análisis? ¿Cuáles son las cosas que debemos considerar en ese análisis humilde de nuestro propio llamado? Pero vamos a tomar unos minutos, 2 segundos, para descansar un momento.